Pues tenemos para ahondar sobre este tema a la profesora Márgara Millán de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y a Ignacio Lozano de la UPN para hablar sobre estos casos en donde hemos visto que ya cada vez hay más posicionamientos. Así que les damos la bienvenida en este espacio. Muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Un gusto estar aquí. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Le pregunto, si quieren, primero a la profesora Márgara Millán. Bueno, lo increíble de ver en la Cámara de Diputados a un diputado del partido de izquierda en México, pues hablando de este derecho legítimo de la defensa del Estado de Israel. Pues, ¿cuál es el posicionamiento de su colectivo, maestra Márgara Millán? Gracias. Bueno, nosotros formamos parte de un colectivo amplio, como ustedes saben, de varias universidades. Hemos estado pues denunciando lo que consideramos que es un genocidio y hemos estado también, exigiéndole a nuestro gobierno y a nuestra universidad, las distintas universidades en las cuales estamos, en este caso a la UNAM, pues una ruptura de relaciones académicas con el Estado genocida de Israel. Nosotros conocíamos ya las posiciones de este diputado, pero lo que es verdaderamente alarmante es el poder al cual él ha llegado a tener en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, usar ese lugar para tener a fieles congregados. Ustedes han de haber visto el video en donde él hace una serie de declaraciones convocando una marcha, haciendo proselitismo y la gente ahí reunida pues diciendo amén. Pues es como increíble, ¿no? Nosotros sí pensamos que ese tipo de cuestiones no deberían de haber ocurrido y llamamos a la bancada de su partido a tomar posición y a respetar lo que desde nuestro punto de vista debe ser una política laica. Sí, justo ahí lo tenemos. La verdad nos sorprende porque está como muy empoderado. Después yo vi una entrevista que le hizo Astillero, donde él dice que pues él puede hacer eso y más. Y hoy sale un artículo en La Jornada también de Luis Hernández Navarro, donde efectivamente ustedes saben que él es parte del partido Encuentro Social, que fue un partido que quiere volver a registrarse, pues con clara tendencia, digamos, pastoral, ¿no? Y él lo dice así, ¿no? Un gobierno cristiano de reconciliación a partir de la fe. Entonces, pues eso, y se utiliza esa tribuna también para decir de paso que Israel tiene todo el derecho sobre la Franja de Gaza, ¿no? Entonces hay dos cosas ahí muy importantes que pensamos que pues los representantes se tienen que hacer cargo de criticar y de verdaderamente prohibir que esas cosas sucedan en ese recinto. También parte de lo que veíamos es que se suman una serie de acciones, ¿no? O sea, ya como nos explicaba la profesora Márgara Millán, pues hay una actitud por parte del diputado Hugo Eric Flores de sentirse empoderado para poder llegar con este discurso hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, ¿no? O sea, que se siente también que hay una impunidad. ¿Cuál es el llamado que también realizan ustedes desde este colectivo que tienen, profesor Ignacio, sobre la dirigencia de Morena, ¿no? ¿Cómo han visto el actuar también para que tenga un posicionamiento y haga un llamado de atención a lo que está sucediendo, sobre todo con los diputados de Morena? Sí, pues quisiera agregar a lo que ya dijo mi colega Márgara. Nuestro colectivo está conformado por cerca de 1,000 profesores de todo el país, de una veintena de instituciones de educación superior, con perfiles diversos. Estudiamos y analizamos y nos dedicamos a diferentes temas en cuanto a las ciencias sociales, ciencias duras, etcétera. Y bueno, nuestro colectivo está muy enfocado a lo que la Corte Internacional Penal ha señalado como un genocidio ocurriendo en los territorios ocupados de Palestina, y nuestro pronunciamiento va en ese sentido. Nos preocupa mucho lo que ha hecho este diputado en el sentido de que
pues vivimos en un país laico donde la separación gobierno-iglesia se mantiene, y que se ocupen recintos gubernamentales para hacer llamados a proselitismo de cualquier tipo de culto, pues es preocupante. En particular a nuestro colectivo nos preocupa también el señalamiento de este diputado de que el Estado de Israel, que ya ocupa diferentes territorios palestinos, tenga algún tipo de derecho a hacer lo que quiera y a continuar con este Estado apartheid y genocida sobre el pueblo palestino. Entonces, nuestro pronunciamiento, nuestra posición va en el sentido de sostener un Estado laico donde la separación gobierno-iglesia se mantenga. Nosotros no nos oponemos a ningún tipo de, no nos oponemos a que las personas tengan libertad de culto, eso es un derecho humano que se debe de ejercer, pero sí nos preocupa muchísimo que esto se confunda y se usan recintos gubernamentales para este tipo de proselitismo y para continuar un llamado y continuar un discurso de odio que consideramos islamofóbico y consideramos sumamente peligroso, no solo para lo que está pasando en contra del pueblo palestino, sino también lo que puede pasar en nuestro propio país. ¿Cuáles serían los riesgos que advierten en caso de que no se ponga un alto, no se haga un llamado muy decente, mínimo, a por ejemplo, a este diputado Hugo Eric Flores? Porque pues el hecho de que a él no se le ponga ni un regaño luego de lo que vimos, y esto tan grave, de que casi una misa ahí en la Cámara de Diputados, pues no generó ningún regaño. Pues ¿cuál es lo grave que puede venir si no hay una sanción, aunque sea verbal, a este tipo de actos, profesora? Sí, bueno, lo que sabemos es que el sionismo avanza en muchos países y nuestro país no es una excepción. El avance del sionismo tiene que ver con el lobby sionista, con los negocios, con que Israel es un país muy poderoso en términos militares. Hoy sabemos que incluso Gaza, hoy el territorio ocupado, ha sido un laboratorio para implementar una serie de tecnologías militares. Entonces sabemos que nuestro país también ha estado comprometido en eso. Si nosotros dejamos pasar en un recinto como la Cámara de Diputados esta mezcla de proselitismo cristiano y sionismo cristiano, porque eso es lo que estamos viendo, y ojo, no todos los cristianos son sionistas. Este señor se abroga la representación de todos los cristianos, que son muchísimos en México, pero no todos son sionistas. Es más, hay muchos que son antisionistas, como los hay muchísimos compañeros judías antisionistas. Nosotros estamos aquí viendo que vivimos un momento muy importante, porque hasta hace poco era imposible criticar al Estado de Israel sin que se nos acusara de antisemitas, pero hoy sabemos muy bien que eso no es verdad. Se ha roto un velo y la mayoría de la población estamos constatando que lo que ha estado pasando en Palestina, no solo desde el 7 de octubre del 2023, sino desde mucho antes, es un colonialismo, de asentamiento, un apartheid, una aniquilación de una etnia, de un pueblo. Entonces, si nosotros dejamos que avance esta ambigüedad en, digamos, los representantes políticos y en la Cámara de Diputados, pues estamos contribuyendo de nuevo a que esta verdad se oscurezca. Esto no es una polémica, es un hecho histórico. Hoy, por primera vez, Netanyahu está condenado como un criminal de guerra. Y aún así, ustedes lo ven cómo puede trasladarse a Estados Unidos o ir a Hungría, ¿no? Entonces estamos frente a una posición muy, digamos, muy peligrosa, en el sentido de que todas las orientaciones más o menos humanitarias, de derechos humanos, de principios básicos de convivencia entre las naciones se están rompiendo. No podemos permitir que en México haya ambigüedades en ese sentido, así como no lo podemos permitir dentro de nuestras universidades. Hay que condenar el genocidio y tomar política en relación a eso.
Y Si también me es parte permiten, de cómo se han utilizado estos espacios, ¿no? O sea, que se escuda mucho en la libertad de expresión, que justo fue lo que sucedió con el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, para posicionarse desde la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo también entender esta parte de la libertad de expresión para justamente hacer entenderles que la Cámara de Diputados, hablando en este caso en específico, es un recinto legislativo, es un recinto en donde sí tiene que estar separada la iglesia del Estado, como hasta el momento había sucedido, ¿no? Es por eso que no debemos dejarlo pasar. Entonces, ahondando más en este tema, profesor, ¿cuál es la importancia justamente de hacer énfasis en esta ruptura que debe de haber entre la iglesia y el Estado? justo eso es otra de nuestras preocupaciones, que un acto como este puede confundir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Si bien nos congratulamos de vivir en un país donde tenemos ese derecho consagrado en nuestra Constitución, me parece importante considerar que la libertad de expresión tiene límites también. Cuando la libertad de expresión atenta contra la dignidad y el bienestar de un colectivo o de un grupo, me parece que ya no estamos hablando de libertad de expresión, sino que estamos llegando a tal vez algo que podrías denominar como un discurso de odio. Entonces, como tú bien señalas, que se usen estos recintos para ese fin es preocupante porque el diputado puede usar otros recintos para manifestar su culto, para hacer llamados, pero ese en particular es preocupante, y es preocupante que lo haga desde la libertad de expresión, porque ese recinto es un recinto de representación plural, es un recinto de representación diversa, donde diferentes voces tienen cabida y deberían de tener cabida. Y cuando desde ahí se habla de una forma de reprimir, se hace apología del genocidio, pues ahí no hay posibilidad de libertad de expresión. Eso lo estamos viendo también en otros espacios, ¿no? Como académicos y académicas nos preocupa que en diferentes espacios académicos, como pasó en la UNAM hace unos días, también esté sucediendo, que a nombre de la libertad de expresión se permita hacer apología de la violencia, se permita hacer apología del delito, se permita hacer apología del genocidio. Es preocupante, ¿no? Y que cuando haya voces disidentes que nos opongamos a este tipo de manifestaciones, se nos acuse de cancelación o algo similar, es sumamente preocupante. Entonces, estos actos, por supuesto que para nuestro colectivo están conectados, y hacemos un llamado no solo a que todas las universidades rompan relaciones con las universidades de Israel, pero también hacemos un llamado a respetar los recintos estatales como recintos laicos para que se permita la pluralidad de voces y de representaciones. Se refiere ahorita esto último a la protesta que hubo en la conferencia de la escritora Margot Glantz, ¿verdad, profesor? Es correcto, a esa mero me refiero. Sí, nos preocupa Sí. en el sentido de que se trató de una conferencia que fue interrumpida por un grupo de estudiantes que se manifestaron en oposición a la postura que ha compartido esta escritora, esta profesora, en su cuenta de Twitter X, donde señala que se debe de exterminar a todo el pueblo palestino, entre muchas otras cosas que nos parecen no solo preocupantes, pero aberrantes, ¿no? Por ejemplo, que las personas transexuales todas son pedófilas y abusadores de menores. Eso es una falsedad a todas luces. Y consideramos que justo la protesta que se manifestó en este auditorio es una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión. La protesta y la manifestación son formas de libertad de expresión. Y aquí habría que considerar cuáles son las lógicas de poder en un evento como este. La profesora Margot Glantz es una figura pública que goza de mucha reputación, que goza de muchísima apertura. Le invitan a muchos espacios donde ella ha tenido la libertad de hablar y mostrar su postura. Y por otro lado tenemos estudiantes que no tienen el capital cultural, que no tienen esos espacios públicos para poder manifestar pues su postura, que puede ser disidente. Y consideramos que esta forma de protesta es una forma de diálogo. Tal vez no es la mejor, pero es una forma de llamar al diálogo y decir, vamos a hablar de esto, queremos que nuestra postura sea considerada, porque estas voces no son invitadas a los grandes medios. Los grandes medios no se está hablando de Palestina, no se está hablando de los crímenes que ha cometido el Estado de Israel, y nos preocupa que se invierta mucha más tinta, mucho más espacio, muchísimo más tiempo y saliva en la posibilidad de la profesora Margot Glantz a poder hablar y que no sea interrumpida, a diferencia de invertir ese tiempo y ese espacio y esa saliva en hablar de lo que está pasando en Palestina y el verdadero exterminio de todo un pueblo. Perfecto, pues
Profesora Márgara Millán, profesor Ignacio Lozano, muchísimas gracias por haber estado en Café y Noticias. Gracias por compartirnos todos estos posicionamientos y aquí tienen su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y no dejemos de hablar de Palestina. Que así sea. Muchísimas gracias.